Iniciamos la grabación, vamos a ver temas que yo sé que van a ser importantes para ustedes. Vamos a poder repasar lo último que es relevante, que es importante, realmente que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a ver. Perdón, un segundo. Listo. Para esta cuarta tutoría, vamos a ver el contenido. Disculpen. Un momento, un segundo. Es que les tengo un video y se me está cruzando con la presentación. Vamos a volver a compartir. ¿Mm? Listo. ¿Todos me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, listo. Muchas gracias por responder. Ok, entonces para esta tutoría vamos a hacer un leve repaso de la parte de recolección de datos, análisis, elaboración del reporte de resultados y finalmente la parte de presentaciones efectivas. ¿Por qué voy a hacer un repaso? Porque en estos temas tuvieron muchas dificultades y realmente es un tema que no es sencillo, son temas que no son sencillos porque no son posiblemente usuales para ustedes ni están dentro del quehacer diario dentro de las asignaturas que ustedes llevan. Pero es importante porque va a ser parte de las actividades que ustedes deben realizar o más bien trabajos que ustedes deben poder elaborar de manera que les permita expresar su conocimiento de manera adecuada. Ok, entonces, en cuanto a la selección de la muestra, algo importante, yo no sé por qué se me está cortando. Ok, sí, bueno, en cuanto a la selección de la muestra, algo importante que ustedes deben tener claro es qué es la unidad de análisis, ¿verdad? ¿A qué se refiere el investigador cuando está hablando de la unidad de análisis? La unidad de análisis siempre se va a referir a los casos o elementos que nosotros vamos a analizar, ¿verdad? Más abajo decía delimitar la población. En eso consiste la unidad de análisis. Es cuando nosotros delimitamos y le damos forma a la parte de la población, específicamente, ¿verdad? La parte de la población que nosotros vamos a analizar. Nuestra población pueden ser todos los niños que ven televisión en la zona tal, que hemos estado hablando con ese ejemplo. Ok, la unidad de análisis va a incluir no solamente lo que hagamos con los niños para obtener información de ellos, sino también de sus padres o de sus cuidadores, porque los niños no nos van a dar suficiente información. Ok, la población va a ser todo el conjunto de los casos que concuerdan con determinadas especificaciones o características que nosotros demos o tengamos de lo que vamos a investigar. Por ejemplo, investigación sobre el uso de la televisión por los niños. Ok, tenemos nuestra población. Vamos entonces a determinar la muestra. La muestra viene a ser un subgrupo de esa población. ¿Ok? Recuerden que nosotros trabajamos
o el libro de Hernández y Mendoza menciona dos tipos de muestra, la probabilística y la no probabilística. Nuestra muestra y todo lo que tenga que ver con muestra cuantitativa va a ser un subgrupo de esta población de interés sobre la que nosotros vamos a recolectar datos. ¿Qué es lo importante a nivel cuantitativo? Que la muestra va a representar a toda la población. Significa entonces de que los resultados que obtengamos de esa muestra los podemos aplicar a toda la población. Si la población era de 2 millones y la muestra era de 1, entonces las respuestas de ese millón yo lo puedo aplicar a toda la población. ¿En qué nos beneficia, en qué beneficia a la empresa realizar una investigación cuantitativa en que le va a ayudar a ser más eficientes en su toma de decisiones, en que va a correr el riesgo de haber tomado una mala decisión con un fundamento equivocado va a ser menor? Porque realizamos una encuesta que estadísticamente nos está diciendo que representa a toda la población. Entonces vamos a poder tener más alcance, ¿verdad? En cuanto a que va a llegar a más personas de nuestro mercado y el riesgo de equivocarnos va a ser menor. ¿Ok? Recuerden que en la investigación implica una gran inversión de las empresas. Mientras más larga sea una investigación, menos eficiente va a ser porque sabemos que el mercado se mueve diariamente, cambia constantemente, ¿verdad? Entonces, mientras más rápido podamos realizar y obtener resultados, va a ser más eficiente, más eficaz las decisiones que se tomen sobre la población o sobre el mercado en estudio. Entonces, ¿qué nos asegura a nosotros la parte cuantitativa? La certeza, la mayor certeza de que estamos tomando buenas decisiones y que la inversión que vamos a realizar va a tener un riesgo menor de ser perdida. Vamos a ser más certeros, en pocas palabras. Tenemos dos tipos de muestra, la probabilística y la no probabilística o dirigida. Ustedes en esta asignatura trabajaron con una no probabilística, porque primero no aplicaron la mayoría, la gran mayoría, una muestra como tal, ¿verdad? Porque si ustedes hubieran aplicado una muestra tal cual, todavía seguirían aplicando instrumentos, ¿verdad? A eso hay que darle cierto tiempo y tener otras herramientas para poder agilizar la respuesta de los instrumentos que se aplican. Entonces, la probabilística es cuando todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, cuando se juega lotería, ¿verdad? Lotería me refiero a la lotería de los domingos que echan en una tómbola las bolitas, todos los números tienen la misma probabilidad de salir, ¿verdad? De ser elegidos. La no probabilística o dirigida es cuando la elección de los elementos no va a depender de la probabilidad, sino de las características de la población. Y en el caso de ustedes fue a conveniencia. Era lo que necesitábamos que sucediera para poder realizar la parte práctica. En muestra probabilística, ustedes habrán visto que tenemos la aleatoria simple, la estratificada por conglomerados o racimos, ¿verdad? Y en la no probabilística no voy otra vez a repetir porque es así de sencillo como lo dijimos. Hay un ejemplo, ¿verdad? Que nos habla de la muestra no probabilística. El ejemplo que se muestra en el libro, lo que comenta es que en este caso es adecuada una muestra no probabilística y lo explica porque se trata de un estudio exploratorio y un enfoque fundamentalmente cualitativo. Es decir, no resulta concluyente, sino que su finalidad es documentar ciertas experiencias.
Este tipo de estudios pretende generar datos e hipótesis que constituyan la materia prima para investigaciones más precisas. Asimismo, es complicado tener acceso a las precisiones y a los participantes. En este caso, ese es un ejemplo de una muestra no probabilística. Nosotros caeríamos en la no probabilística a conveniencia, ¿verdad? En la etapa de recolección de datos, ustedes no pudieron aplicar una verdadera recolección de datos, pero es importante que ustedes puedan saber o recordar en el momento en que lo deban hacer que deben de definir cuáles van a ser sus usuarios, ¿verdad? Y en qué contexto. ¿Cuál es el contexto de esta actividad que van a realizar? Que tiene que ser planeada, ¿verdad? No puede ser sacada del momento, ¿verdad? Sino que la deben planear. Deben tener en claro cuáles son las razones por las que surgió la investigación. ¿Por qué? Y compartirla a las personas que van a aplicar esos instrumentos. Las personas que van a aplicar el instrumento deben estar enteradas de todo lo que tiene que ver con la aplicación de ese instrumento, los por qué, las dudas que puedan surgir. Los usuarios del estudio, ¿quiénes son los usuarios? ¿Conocen términos técnicos? ¿Cómo les podría ayudar? No es lo mismo, ¿verdad? Para aplicar un cuestionario a personas que tienen conocimiento técnico en la materia, personas que no, o al rato el tema del que van a tratar no necesita conocimiento técnico. Entonces, pero es importante saber quién es el usuario, a quién vamos a aplicar, el contexto en el cual se va a presentar, ¿ok? El reporte de resultados. Ay, aquí hubo muchas fallas, muchachos, y de verdad que yo pienso que hasta cierto punto ustedes no tienen culpa, pero sí tienen el reto de mejorar esta parte, ¿verdad? Siendo ya estudiantes universitarios, ustedes deben tratar dentro de lo posible, de complementar todo aquello que a ustedes les vaya a servir como profesionales para presentar sus datos, ¿verdad? Para poder incluso ustedes venderse como profesionales. Es importante que cuando ustedes vayan a realizar los cuadros o tablas o los gráficos, sea estéticamente, ¿verdad? No puede haber una tabla, ustedes tienen que elaborar una tabla o un cuadro que al verla, la persona que lo va a ver pueda entender, ¿verdad? Sin que sepa, simplemente viéndola, como este que estamos utilizando de ejemplo. En este cuadro, en esta tabla, nosotros podemos ver de qué se trata la tabla, cuál es la información que me está presentando, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos estaría haciendo falta aquí? La numeración de la tabla. Aquí viene 10, 18 porque fue sacada del libro, pero ya en la presentación del análisis del resultado de un informe de resultados, ustedes tienen que numerar, ¿verdad? Tiene que ser estético, no es solamente el hecho de presentar la información y ya. Es que el título, todos los títulos deben ser del mismo tipo de letra, del mismo tamaño, debe llevar un título. El título no es la pregunta que generó la tabla, debe de haber al pie una fuente. Cuando nosotros obtenemos datos de la aplicación de una encuesta, no se puede hablar de elaboración propia. O sea, todo sería elaboración propia, ¿verdad? Entonces, bajo esa perspectiva, todo sería elaboración propia, pero no. Cuando nosotros elaboramos una tabla, un gráfico, un cuadro, lo que sea, porque surgió de aplicar un instrumento, el investigador aplicó un instrumento, para recolectar datos, entonces la fuente es ese instrumento, ¿ok? Pero si
el investigador analizó informes, reportes, datos secundarios, etcétera, y de ahí él creó, ¿verdad?, todo el ordenamiento de esos datos. Entonces va a ser, la fuente será elaboración propia a partir de tales y tales cosas. ¿Ok? Entonces es importante. En todo lo que ustedes hagan, deben tener en cuenta estética, que se vea bonito, pero además de bonito, que sea claro, que sea fácil de entender, que sea comprensible. ¿Ok? Conclusiones y recomendaciones. Nunca, 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 nunca en un informe de resultados de investigación va a estar de más repetir objetivos. ¿Por qué? Porque el que está leyendo, el lector, el tomador de decisiones o el académico, no tiene que devolverse hasta donde estaban inicialmente los objetivos porque se desconecta. Es así de fácil o pierde el interés, ¿verdad? Entonces debemos facilitar en todo momento la lectura y la comprensión de lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a repetir en conclusiones y recomendaciones el objetivo específico del que vamos a anotar nuestras conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones van a surgir del análisis de resultados, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el análisis de resultados lo hacen por variable, ¿verdad? Por variable de estudio. Entonces, ¿qué hacen ustedes en su borrador? En su borrador o en su tabla Excel, ustedes toman todas las tablas y los resultados que obtuvieron de una variable y ahí ustedes crean sus conclusiones. Y basados en esas conclusiones y apoyados de la teoría que anotaron en su marco teórico, ustedes van a poder emitir recomendaciones, ¿verdad? Nosotros llegamos hasta recomendaciones, no hacemos propuestas. Las propuestas en todo caso van a surgir de esas recomendaciones, pero una propuesta como tal implica un planteamiento de objetivos de propuesta, ¿verdad? Objetivo general de propuesta y lo que viene, ¿verdad? Es otro tipo de trabajo. Entonces, ¿qué apartados va? Ya digamos, hasta esta parte, esto nosotros ya lo vimos, hasta aquí ustedes trabajaron, deben mejorar mucho, mucho la realización de tablas o cuadros y de gráficos, tienen que aprender a hacer gráficos, no pueden, tienen que aprender los ejes X y Y, anotar correctamente la información que va en cada eje. El gráfico no puede ser pequeñito, pequeñito, ilegible y el título grandísimo, ¿verdad? No tiene, ahí digamos, tienen que aplicar eso, la estética, estandarizarlo, el tamaño de letras de los títulos, de las fuentes. La fuente no tiene que ser lo que más se vea, puede ser en punto 8. En un punto 8 sí que se vea, pero no tiene que sobresalir. ¿Ok? Pero tienen que aprender y afinar la realización de cuadros, tablas y gráficos porque están flojos, ¿verdad? Y ya no se justifica más que ustedes no aprendan porque hay muchos tutoriales, ¿verdad? Incluso la UNED ha sacado tutoriales para la elaboración de cuadros, de gráficos en Excel, etcétera, y en PowerPoint. Entonces no se justifica, ustedes tienen acceso a todos esos materiales y es importante que se vea bonito, porque de lo contrario, quien lo está viendo dice lo hizo por hacer, por salir del paso, no le puso cariño, no le interesa, ¿verdad? Y eso dice mucho, dice mucho. A ustedes no se les da mucho más sobre lo que deben hacer en cómo hacer el gráfico, pero sí es importante que ustedes como estudiantes, futuros profesionales, y algunos ya lo son, le pongan más atención a esto.
En cuanto a los apartados que lleva un reporte de investigación académico, el reporte, ustedes no van a hacer un reporte de investigación, gracias a Dios, porque es grande, ¿ok? Es organizar todo lo que ustedes hicieron de la forma que lo van a ver aquí. El reporte de investigación académico debe contar con una portada. En el punto 2 dice índices, ya vamos a ver a qué índice se refiere. Debe llevar un resumen ejecutivo del contenido del reporte. Y ese resumen es importantísimo nuevamente para el tomador de decisiones. El cuerpo del documento que contiene los apartados que ustedes fueron desarrollando en cada una de sus tareas, términos clave, que es lo que nos va a ayudar en muchos casos a poder localizarlo a nivel de biblioteca, de internet, de bases de datos, referencias y apéndices. ¿Qué contiene la portada? La portada contiene el título, el nombre del autor o los autores, el nombre de la institución. Esta misma portada es la que ustedes pueden utilizar para su trabajo final. Cuando nos referimos a índices, una investigación cuenta con muchos tipos de índices. El de contenidos, ¿verdad? Que es lo que contiene el documento. El índice de tablas, porque recuerden que ustedes en análisis de resultados realizan tablas, índice de gráficos, incluso índice de figuras. Alguien confundió gráficos por figuras o tablas por figuras. Las figuras no son ni tablas ni gráficos, son figuras, ¿verdad? Son figuras, son figuras que se obtienen para representar mejor o explicar mejor algo, ¿verdad? Pero no tienen que ver ni con gráficos ni con tablas. A esos índices deben ustedes incluir cuando van a realizar un reporte de la investigación realizada. ¿Ok? El resumen debe contener el planteamiento del problema, el método que utilizaron para investigar, los resultados más importantes y las principales conclusiones. Si se dan cuenta, los que ya trabajaron o empezaron a trabajar en el trabajo final, esto está relacionado con mucho de lo que deben presentar en el trabajo final. Los términos claves, como les mencionaba, nos ayudan a poder buscarlo o encontrarlo en motores de búsqueda, ¿verdad? La investigación. Y el cuerpo del documento debe contener una introducción, una revisión de literatura, el marco metodológico o método, ¿verdad? El análisis y los resultados y la discusión que vienen a ser las conclusiones y recomendaciones. ¿Hasta aquí hay alguien con alguna pregunta? Francisco, lo escucho. Buenas tardes, profesora. Bueno, Sí, son varias preguntas. Primero, en cuanto a la fuente de gráficos y tablas, sí, que en nuestro caso que utilizamos un cuestionario, tendríamos que especificar fuente, por ejemplo, cuestionario número 1. Recuerde que el cuestionario, eso, qué bueno que lo menciona. El cuestionario es cómo es lo que contiene la estrategia que nosotros vamos a utilizar. La estrategia es encuesta o entrevista, ¿verdad? Cualquiera de las dos se realiza por medio de un cuestionario. Entonces, si ustedes aplicaron un cuestionario, tienen que, en la fuente, tienen que aclarar si fue como encuesta o como entrevista. Entonces, digamos que fue como encuesta. Entonces, fuente sería cuestionario aplicado. Aquí tienen dos opciones, aplicado en el mes de julio de 2022 o, encuesta aplicada a clientes de tal empresa en julio de 2022. O sea, puedo tener tanta información como ustedes quieran y como sea necesario. Ok, continúe, Francisco, disculpe que lo cortara. No, más bien gracias por la
por la aclaración. Lo otro es con respecto a la diferencia entre el marco No teórico lo y el marco... escucho, Francisco. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha, profesora? Inténtenlo de nuevo, Francisco. ¿Me Sí, escucha ahora? ahora sí. Sí, es que me... Bueno, la otra es la diferencia entre el marco metodológico y el marco teórico. ¿Cómo, Ok. sí, Ujú. qué es lo que debemos resumir en el trabajo final? Vamos a ver ahorita las partes del marco final. Ustedes en la tarea 3, si no me equivoco, creo que fue en la 3, ustedes tuvieron que trabajar en el marco metodológico. El marco metodológico tiene que ver con la población, la unidad de estudio, la muestra, eso es el marco metodológico. ¿Ok? En el marco metodológico no se incluye el alcance. Se incluye la metodología para recolectar, o sea, la metodología que se utilizó para obtener los resultados. ¿Ok? Entonces, y el marco teórico, recuerden ustedes que ustedes tuvieron primero que realizar una perspectiva teórica tipo índice, ¿se acuerda, Francisco? Que Sí, era un profe. esquema, que era un esquema. Ok. Cuando ustedes desarrollaron cada punto de ese esquema que se llamaba perspectiva teórica, cuando lo desarrollaron, esa perspectiva teórica se convirtió en marco teórico y ustedes también lo presentaron. Entonces, en el trabajo final, Francisco, ustedes no tienen que presentar un marco teórico, tienen que presentar una perspectiva teórica y un resumen del marco metodológico. Y ahorita van a ver cómo pueden resumir un marco metodológico, pero son dos cosas diferentes. Uno es teórico, que tiene que ver con el desarrollo de la perspectiva teórica, creo que eso está en tarea 2 o tarea 3. Y el otro es marco metodológico. ¿Ok? Entendido, gracias. Con mucho gusto, Francisco. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a continuar. El apéndice también, bueno, las referencias, fuentes primarias. En referencias, recuerden que en referencias no están incluidas las 15 páginas. Ese es de la página 16 en adelante. Y son todas las referencias que ustedes utilizaron desde tarea 1. Todas, 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 todas. Las citadas, las consultadas, todo eso va en orden alfabético sin repetir. No pueden repetirlas. Normalmente eso no se incluye en una presentación, pero en esta sí porque es un trabajo final, ¿ok? Pero es todas las referencias que ustedes utilizaron desde tarea 1. ¿A qué nos referimos con el apéndice? Son aquellos documentos que ustedes tuvieron que desarrollar, ¿verdad? Como por ejemplo los cuestionarios, todo lo que hicieron para poder recolectar la información o aquellos análisis o información adicional que ayudan a comprender o a complementar algo, un cuadro, una tabla, un gráfico, una figura que hayan ustedes agregado y que son otros documentos. Eso es el apéndice. En cuanto a la presentación, ahorita vamos a ver eso del trabajo final, Francisco, para que lo tengamos aquí en sala de espera, porque sí lo vamos a ver. En cuanto a presentación, primero determinamos quién lo va a ver y cuál es nuestro objetivo, porque ustedes deben realizar la presentación para cumplir un objetivo con esa presentación, ¿ok? Como investigadores, su objetivo es que nosotros podamos ver los resultados claramente, que nosotros podamos entender esa información y que nos ayude a tomar decisiones. Entonces, cuando ustedes estén elaborando la presentación, deben tener eso en mente.
Deben estructurar su presentación, o sea, decir qué fondo vamos a poner, cómo lo vamos a hacer con movimiento, sin movimiento, toda la estructura, los tamaños de letra. Todos los tamaños de letra deben ser iguales, que los títulos van a tener tal tamaño, los subtítulos tal, eso es estructurar la presentación. Deben diseñar su presentación y decir dónde van a utilizar texto, dónde van a agregar imágenes. Porque las imágenes deben ser justificadas. ¿Okay? Las imágenes no pueden ser muñequitos de Mickey o florecitas, sino imágenes que nos van a ayudar a apoyar, ¿verdad? Lo que nosotros queremos comunicar a la persona que está leyendo nuestros resultados, nuestra presentación, ¿verdad? Tienen que ser imágenes con criterio, no imágenes decorativas, sino que estén relacionadas con la investigación y con lo que nosotros estamos queriendo transmitir en esa parte de la presentación donde lo estamos colocando. Podemos utilizar elementos multimedia, ¿verdad? Si ustedes lo consideran, lo pueden utilizar. No deben llenar las diapositivas de texto, deben crear una historia, o sea, debe ser fluido, debe ser que una cosa me lleve a la otra, que ustedes puedan en el momento en que estén haciendo la presentación, que no lo van a hacer en este caso, pero en el momento en que ustedes estén ya haciendo su presentación, les permita crear una historia una historia que esté relacionada con el objetivo de la investigación, ¿verdad? O que más bien sea el objetivo de la investigación explicado de manera clara, ¿verdad? Importante revisar la ortografía, muy importante. No pueden haber faltas de ortografía ni de redacción. Cuando nosotros hablamos, aquí me queda resumir el marco metodológico. No es marco metodológico, ahí es la perspectiva teórica. Lo de arriba tienen que obviarlo, eso está más, permítanme, no, ahora lo voy a eliminar, pero eso es perspectiva teórica. Ustedes para su trabajo final y para cualquier presentación que vayan a realizar de este tipo, se van a apoyar de la perspectiva teórica, ¿de acuerdo? Ok, ahora sí, ¿cómo resumir el marco metodológico? El marco metodológico se resume con estos puntos. Aquí está agregado el alcance de la investigación. O sea, si no lo ponen, para mí no es importante que lo pongan. Para mí es más importante que indiquen el tipo de investigación, población, unidad de estudio y tipo de muestra. ¿Ok? Si lo obvian, no hay ningún problema. ¿Y cómo lo van a hacer? Así, tipo de investigación. ¿Quién me responde a cuál es nuestro tipo de investigación? A ver, alguien que se atreva. Sí, es descriptiva, explorativa. No, es cuantitativa. Ah, ¿Ok? Incluso puede decir, es cuantitativa de tipo descriptivo exploratorio, como usted, de alcance, si ustedes quieren. Pero aquí la palabra clave es cuantitativa. ¿Ok? El alcance lo pueden o no poner. Pero el tipo de investigación, población de estudio, unidad de estudio y tipo de muestras de rigor. ¿Ok? Entonces, tipo de investigación cuantitativa. Población de estudio, vamos a decir, niños que ven televisión en San José. Ese es mi resumen de la población. Unidad de estudio, niños que ven televisión en San Francisco de Dos Ríos y padres o encargados de los niños. Punto. Tipo de muestra, probabilística. ¿Ok? Ese es un resumen del marco metodológico. ¿Les parece? ¿Qué le falta a esto? La estética. Le falta la parte creativa de quién va a presentar
esta información. Entonces yo perfectamente puedo hacer círculos, puedo hacer flechas, puedo usar rectángulos, puedo jugar con colores de manera que llame la atención, que se vea bonito, que sea claro. Puedo poner arriba un círculo grande que diga población de estudio y de población de estudio que se derive la unidad de estudio y el tipo de muestra, o poner, qué sé yo, o sea, vean algo importante en esta presentación que se les pide a ustedes para el trabajo final, se ve la parte creativa de ustedes, ¿verdad? El gusto, ¿verdad? A eso es a lo que ustedes le tienen que agregar. Ese es el valor agregado de este trabajo final, porque todo lo demás, asumamos que lo han ido corrigiendo en cada momento que se ha ido dando el trabajo y la observación. Y si no, pues igual lo tienen que corregir, ¿verdad? Si alguien tuvo mal los alcances, por ejemplo, en esta parte, pero me refiero a todo el trabajo final, si alguien tuvo mal los alcances y no anotó alcances, sino que anotó otra cosa, entonces tiene que presentarlo corregido, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo adicional en lo que ustedes deben de lucirse es en la parte creativa, ¿verdad? Este es otro ejemplo de marco metodológico, ¿verdad? De cómo lo pueden presentar. En la parte de abajo, el tipo de investigación, ponen cuantitativa. En la parte de abajo de alcance de investigación, pueden poner descriptiva correlacional. Abajo, de población de estudio, la población. Abajo, de tipo de muestra, no probabilística, etcétera, ¿verdad? Pero eso ya es creatividad de ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Que ustedes logren desarrollar una presentación con una introducción, pero que sea memorable, o sea, que los recordemos. Vieran las presentaciones tan bonitas que han presentado compañeros de ustedes que yo las recuerdo y permite que el lector pueda recordar información importante, ¿verdad? Y eso es lo que al investigador le interesa. Hacer una presentación que permita que la persona pueda sentir la información y poder saber lo que que el investigador demuestre que hace, nos permite sentir y que sabe lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el impacto de esta presentación que yo voy a hacer, que yo voy a elaborar? ¿Cuál va a ser el beneficio? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Verdad? Que no sea nada, aquí este video que les voy a pasar, por favor, cuando lo pongan me confirman que lo están escuchando, les va a mostrar lo que no se debe hacer, lo que no se debe hacer, ¿ok? Yo espero, antes de pasarles el video, espero que le pongan atención. Es un video corto. Se van a dar cuenta que son los errores que todos hemos cometido en algún momento. Me incluyo porque yo aprendí a hacer presentaciones. Entonces hay que aprender, debemos aprender. Y con este video luego vamos a ver lo del trabajo final y vamos a seguir hablando de aquellas dudas que ustedes tengan, ¿ok? Por favor, me confirman. Denme un segundito nada más. Voy a dejar de compartir aquí. Disculpen los comerciales, ¿verdad? Que surgen del video, pero bueno, no importa. Aquí lo importante al final es lo que ustedes van a lograr ver. Confírmenme, por favor, que están escuchando. No se escucha, profesora. . 。
Doña Juanita, yo sí la escucho. Enrique Gamboa, ¿se escucha bien? Gracias, muy amable. Sí, con gusto. Deme un segundo. Deme un segundo, este no es. Estamos viendo fosas nasales. ¡Qué barbaridad! Ahora sí. Profe, yo no escucho nada. Profe, yo tampoco. Ok. Listo, va de nuevo. Gracias por avisarme. ¿Escuchan? Yo no Todavía escucho, no. profesor. No, ¿Escuchan? profe. No, No, profesora. déjeme ver qué es, porque antes sí lo probé y sí me funcionaba. Vamos a ver. Algo no le estoy... Voy a intentarlo de nuevo. De otra forma. Por aquí, ¿no? Por aquí. Ah, ya. Parte de los problemas. ¿Y ahora? Ahora sí. Perfecto, Profe. gracias. Hola de nuevo. Veamos a continuación algunos aspectos esenciales a la hora de crear presentaciones eficaces. En cualquier presentación pública que realizamos intervienen dos grandes actores. Por un lado, el presentador, que es la persona que se pone delante de la pantalla de proyección, pero por otro lado tenemos ese gran olvidado, que es la audiencia. Si queremos realizar presentaciones eficaces, tendremos que estudiar cómo la audiencia, como el cerebro humano, utiliza un modelo cognitivo a la hora de seleccionar y prestar atención a ciertos estímulos, de forma que se interioricen los conceptos que nosotros estamos presentando. La mayor parte de los problemas que tienen las presentaciones actuales es que no han estudiado esos principios cognitivos y del modelo de atención humano, y se han acuñado términos como muerte por PowerPoint, en la que no es una muerte física que sufren la audiencia, el público de nuestras charlas, pero sí es un modelo de absoluta desconexión, de aburrimiento y de no prestar atención a lo que está diciendo el ponente. Incluso algunos estudiosos de los modelos de visualización de información, como por ejemplo Edward Tufte, ha dicho frases totalmente lapidarias como esta, que el poder corrompe, pero PowerPoint corrompe totalmente. El problema no está en sí en las herramientas de diseño de presentaciones como PowerPoint, sino en el uso que hacemos de ellas. Por desgracia, a día de hoy estamos acostumbrados a presentaciones tan nefastas como estas. El problema no está en sí en el contenido de la presentación, sino en cómo se está presentando a la audiencia. Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos una cantidad de texto abrumadora y veremos más adelante que no es la mejor forma de presentar información. En esta otra hay una gran condensación de información, tanto visual como textual, y el tamaño de la tipografía es realmente inaceptable. Además, hay una bonita marca de agua de fondo que no hace más que distraer la atención. En otros casos podemos ver cómo se han incrustado gráficos que inicialmente fueron diseñados para una versión de una documentación impresa en papel y han sido reutilizados directamente para una presentación. O, casos todavía mucho peores,
como por ejemplo diseñar un póster y el mismo diagrama que fue creado para una impresión en un formato gigante, al final incrustarlo en una diapositiva de tal forma que el texto es absolutamente ilegible. El problema viene a la hora de crear en un único soporte elementos que sirvan para el denominado 3 en 1. Por un lado, las diapositivas que nosotros queremos proyectar para la audiencia, por otro lado, las notas del orador. Podemos caer en la tentación de escribir todo aquello que nosotros queremos decir a la audiencia, de tal forma que sobrecargamos la presentación de información que no tendría que ir ahí. Y por último, apuntes. Es muy habitual en entornos universitarios decir que los alumnos demandan las diapositivas como apuntes a la hora de estudiar. En realidad esto hace que tengamos algo que no funciona en ninguno de los tres casos, en lo denominado slide-ument, que viene de slide, diapositiva, y document, documento. Es algo, un pastiche que no sirve ni como diapositiva, no estamos enganchando a la gente, como notas del orador tangencialmente, y finalmente tampoco sirven como apuntes porque no podemos redactar en una diapositiva todo aquello que queremos contar como si fuera un libro impreso. La solución a este 3 en 1 pasa por no pensar en nuestra diapositiva como en una hoja de papel donde vamos a redactar texto, sino en darle una vuelta y pensar en un fotograma, de tal forma que las diapositivas complementen nuestro discurso de una manera eminentemente visual. En las siguientes sesiones veremos cómo aplicar principios de diseño y de teoría cognitiva para conseguir que nuestras presentaciones funcionen mucho mejor. Listo, entonces ahí me parece importante, como ven, este es un video corto, ¿verdad? Que nos muestra los típicos errores que hemos cometido, ¿verdad? En las presentaciones. Aquí, antes de continuar con la presentación, quiero corregir de una vez lo que habíamos hablado sobre perspectiva teórica, porque no quiero que se vayan a confundir. ¿De acuerdo? Ya lo voy a compartir de nuevo. Denme un segundo. Listo. Ok. Vamos a compartir de nuevo. Ok. Está corregido el punto de perspectiva teórica para que no lo confundamos con marco metodológico. Espero que se haya quedado claro, ¿verdad? La diferencia. Ok, pasamos para acá sobre el impacto, el video y el trabajo final. Veamos. En trabajo final les estamos pidiendo una portada que incluya el nombre de los estudiantes, miembros del grupo, indicando a su coordinador o coordinadora y el título de la investigación. En muchos casos ustedes han presentado trabajos donde no indican quién es el coordinador. Yo les voy a contar, además, que en algunas tareas, algunos grupos han presentado portadas. En otro momento yo les hubiera rebajado puntos en instrucciones porque es importante que ustedes cumplan con instrucciones. Si no se pide portada es porque esa hoja la pueden utilizar para poder agregar información que sí se está solicitando en la tarea o en el trabajo. Es importante ser creativo, pero también es importante seguir instrucciones. Para este trabajo sí se pide una portada, ¿ok? Deben anotar los objetivos de investigación general y específicos. Igual, recuerden lo que acabamos de ver, ¿verdad? No saturarnos
ponerlo de manera que sea llamativo, pero al fin y al cabo deben colocar en forma completa sus objetivos de investigación. El problema y las preguntas, la perspectiva teórica. Fíjense que solo se pide la perspectiva teórica, no se les está pidiendo el marco teórico. Recuerden que marco teórico es cada punto, cada apartado de la perspectiva teórica desarrollado. Eso no se les está pidiendo. Únicamente se pide la perspectiva teórica. Un pequeño resumen del marco metodológico, el análisis de resultados de la investigación. Este punto es importante porque en algunos casos pues hay muchos cuadros, hay muchos gráficos, hay mucha información, pero aquí es donde ustedes tienen que demostrar su habilidad para extraer lo más importante, lo más relevante, ¿ok? No vamos a saturar la diapositiva con gráficos y con LED y con análisis. No, vamos a anotar, a elegir lo más relevante, lo más importante y a presentar la información que más nos va a poder ayudar a resumir de los resultados que obtuvimos, ¿ok? Y recuerden, estética, ¿verdad? No se vale presentar gráficos pequeñitos con títulos grandísimos o desproporcionados o con escalas equivocadas. Utilicen el gráfico pastel para lo que corresponda, no para todo. Recuerden que un gráfico pastel que podrá 4 o 5 variables, a lo mucho 6, ¿verdad? Pueden ustedes indicar. Para eso también tenemos los gráficos de barras, los que son comparativos. Cuando son de doble barra es porque nos están comparando una cosa con otra o un periodo con otro periodo, ¿verdad? Entonces tienen que saber qué gráfico es el que más se ajusta a lo que ustedes nos quieren comunicar. Luego, conclusiones y recomendaciones. Es el mismo formato por objetivo específico. ¿Ok? Eso no lo podemos obviar. Objetivo específico, conclusiones y recomendaciones. No van a hacer un copy y pegue sobre conclusiones y recomendaciones. Van a mostrar lo más importante de las conclusiones y recomendaciones, porque en teoría, quien va a presentar, a comunicar verbalmente cada uno de esos puntos lo hará, no tiene que leerlo de la diapositiva. ¿Ok? Es importante que ustedes elaboren estas diapositivas con la idea o con la premisa de que las van a exponer, aunque no sea así, pero esa es la idea de que ustedes puedan elaborar una presentación correcta sobre los resultados de la investigación que realizaron. ¿Ok? Entonces, esto sería lo relacionado al trabajo final. Esto es lo que lo que yo tenía para ustedes para esta última tutoría. Veo que María tiene la mano levantada. La escuchamos, María. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes, profe. Yo quiero que me vuelva a explicar el punto de un pequeño resumen del marco metodológico, que Claro. es que estoy enredada. El marco, ¿cuál es su duda sobre el marco metodológico? Es que en sí, yo en lo personal, creí que era como resumir lo que hemos hecho en la tarea 3, que es el marco teórico, pero No, entonces, el marco teórico, oiga, es marco teórico. Y el otro dice marco metodológico. Son dos cosas. Uno dice teórico y otro metodológico. El teórico es desarrollar cada punto. ¿Se acuerda que ustedes hicieron una perspectiva teórica, María? Sí, señora. El esquema. Cuando ustedes desarrollaron cada punto de esa perspectiva teórica,
esa perspectiva teórica dejó de llamarse perspectiva teórica y se convirtió en un marco teórico. El marco metodológico tiene que ver con la población de estudio. Permítanme para volver a compartir esa parte de la presentación, de la tutoría. Denme un segundo, nada más. Ok, aquí está un ejemplo de cómo resumir el marco metodológico. El marco metodológico tiene que ver con el tipo de investigación. Vamos a usar el ejemplo. El tipo de investigación, si usted ve ahí solamente está lo que contiene el marco metodológico, ¿verdad? No dice tipo de investigación cuál es. En este caso, tipo de investigación en la parte de abajo debería de ir cuantitativa. Alcance de la investigación, en la parte de abajo debería ver cuáles son. Explicativa, es explicativa y descriptiva, o descriptiva y correlacional, la población de estudio, todos los niños que ven televisión en San Francisco de Dos Ríos, tipo de muestra, probabilística o no probabilística, unidad de estudio. ¿Cuál es la unidad de estudio? Pero así resumido. ¿Ok? Ok, profe. Que deben ser creativos. Yo le decía que para mí se revisen la rúbrica. Nunca olviden revisar la rúbrica, por favor. Si en la rúbrica no calificamos lo del alcance de la investigación, no es estrictamente necesario. ¿Ok? Está bien, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Francisco. Sí, profesora, perdón, con respecto al resumen del marco metodológico y en general bueno, los demás, el análisis de resultados, eso se tiene que escribir en prosa, es decir, se tiene que decir, o sea, no es tipo de investigación y 2 puntos cuantitativa, población de estudio, 2 puntos tal, sino como esta es una investigación cuantitativa que se enfoca en la población XXX. No. No, recuerde que esa prosa la va a utilizar el que va a exponer, el expositor cuando va a desarrollar la presentación. O sea, él nos va a decir, por ejemplo, en el marco metodológico nos va a decir tipo de muestra probabilística. Se utilizó un tipo de muestra probabilística por esta y esta y esta razón. Seleccionamos el tipo de muestra tal, por tal. Eso ya es lo que va a desarrollar el expositor. Ustedes únicamente deben de indicar el tipo de muestra. Por ejemplo, en el caso del análisis de resultados, ustedes tienen que elegir. Tienen 2 opciones. Pueden elegir los gráficos o tablas o cuadros con los resultados más importantes o más relevantes, o pueden unificar, pero de manera correcta. Pueden relacionar resultados de 2 tablas o 2 gráficos. Si ustedes no saben en este momento cómo hacerlo, no lo hagan. Seleccionen los cuadros o los gráficos que muestren la información más importante, más relevante. Así que ustedes digan, esto es crucialmente importante que se sepa, ¿verdad? Y en el análisis, hacer alguna indicación, ¿verdad? De la información que viene en ese gráfico, ¿verdad? Algo. Pero no como lo mirábamos en el video, saturar la presentación con información que en realidad es la que tiene que decirnos el expositor. Ok, está claro, profesor, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Ok. Don Enrique, yo quiero aprovechar que usted está por aquí. No sé si usted quiere hacer algún comentario,
o quisiera mencionar algo a los estudiantes que podrían estar de parte suya. Si es así, lo escuchamos, don Enrique. Sí, sí, claro, doña Juanita. Yo creo que es importante seguir las instrucciones de los trabajos y no confundir el marco conceptual con el marco metodológico. Son diferentes, ¿verdad? El marco metodológico es cómo se hace la investigación, y el marco conceptual viene de todo el estudio de variables y subvariables que hicimos, el método de índices. Son sustancialmente diferentes, aunque son parte de la investigación, ¿verdad? Y yo veo que hay una tendencia, tal vez por los nombres o por cómo suena, a confundirlo, pero no, son bien diferentes, aunque son parte de la investigación. Correcto, correcto, así es. Así es, estimado compañero. Entonces, ¿alguien más? María, vi que había levantado la mano y ya luego no. ¿Le quedó claro o tenía alguna duda que se le aclaró? Profe, en las conclusiones y recomendaciones es como sacar solo lo más importante. Para términos importantes, no es que van a decir, ay, esta conclusión es importante, no, resuman esa conclusión con términos importantes, términos así importantes que luego, si lo van a exponer, lo van a desarrollar. Está bien, gracias. Con mucho gusto. ¿Ok? Entonces, bueno, no veo más manos levantadas. Yo espero de verdad que no le resten importancia a este trabajo. Algo que no hablamos en la tutoría anterior y en la tutoría que correspondía era sobre el valor que tiene el trabajo de desarrollo de instrumentos y el trabajo final. Desarrollo de instrumentos y trabajo final son los dos trabajos que tienen más peso en la calificación. Este trabajo, si se dan cuenta, es donde ustedes más tienen que hacer uso de su creatividad y de su parte, responsable, de haber corregido las observaciones que se les dio. Aquí es donde ustedes van a mostrar el interés y lo que ustedes han aprendido en esta asignatura, ¿verdad? Porque cuando ustedes, si tuvieron los objetivos mal redactados, aquí vamos a ver si aprendieron a redactarlos, si aplicaron las observaciones que sus tutores les dieron, si de verdad ustedes aplicaron en esta presentación su parte creativa, que ustedes son muy creativos, ustedes son capaces de crear cosas muy lindas, pero deben de administrar mejor su tiempo, porque capacidad tienen, eso yo no lo dudo. Yo he visto trabajos lindísimos, he visto trabajos muy completos, he visto gente que se ha esforzado mucho. Ustedes son gente que se esfuerza mucho. Trabajar, estudiar a distancia no es sencillo. No es sencillo. No cualquier estudiante puede ser un estudiante de una universidad a distancia. Y ustedes están en una universidad a distancia porque tienen ese perfil. Eso es lo que yo creo. Y si no, pues tienen que acomodarse y poder ir desarrollando esa habilidad porque no es sencillo. Y sin embargo, muchos de ustedes lo logran, ¿verdad? Entonces yo no tengo de mi parte nada más que decirles, que agradecerles todo el esfuerzo que hacen. El esfuerzo de ustedes sí se valora. Para nosotros como tutores, don Enrique, Cintia, Ana Patricia, que en este momento no están, y para mí es importante el esfuerzo que ustedes muestran en cada una de sus tareas o la preocupación que nos manifiestan cuando algo no salió bien, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, queridos estudiantes, de verdad que para mí ha sido un gusto, ha sido un placer, ha sido de gran bendición poder estar con ustedes. Todavía el cuatrimestre no termina. Continuamos estando atentos a responder a sus dudas. No se apresuren, por favor, a entregar los trabajos finales.
revisen, siéntanse, vean la presentación y si lo que están viendo los hace sentir orgullosos, les hace decir qué bonito que me quedó, entonces lo suben. Algo también que quiero aclarar, el coordinador coordina. El coordinador no es el revisor de todas las tareas ni de los trabajos. Entre todos ustedes tienen que revisarse los trabajos del uno y del otro, ¿verdad? Entonces, si aquí hay algún coordinador, espero que eso le quede claro. Yo espero realmente que a todos les vaya bien. Espero que el aporte que nosotros hemos hecho para ustedes haya sido de provecho y seguimos quedando a sus órdenes. ¿Ok? Entonces, que tengan un feliz fin de semana, las que son mamás o lo van a hacer, o a los que tienen sus mamás. Espero que pasen un día, no solamente este Día de la Madre, sino que todos los días ustedes puedan apreciar a sus mamitas y bendecirlas con su comportamiento, con ocuparse de ellas, con ser buenos hijos, porque eso bendice, eso nos bendice, eso nos da vida. Eso es lo mejor que nosotros como hijos podemos hacer, ocuparnos de nuestras madres, bendecirlas y honrarlas en todo momento. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, los acompañe y espero que nos volvamos a ver o a escuchar nuevamente. Que tengan feliz fin de semana todos. Igualmente, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches, con mucho gusto. Buenas noches, profesora, un placer.